Bienvenido. Esto es Hablemos de Salud, un podcast de Integral Therapy. Acompáñanos. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer nuevamente estar con ustedes en su podcast Hablemos de Salud, impulsado por Integral Therapy. Nuevamente pues tenemos de invitado a nuestro amigo Daniel, que nos viene a platicar de la segunda parte del tema, el sentido de vida. Esto nos dio oportunidad de ir abriendo algunas preguntas que te vamos a ir lanzando durante el podcast. Y pues sin más, empezamos con ello, ¿no? Sí, claro. Bueno, retomando lo que quedó pendiente la ocasión anterior, el sentido de vida es algo muy importante, es vital para todos nosotros, ya que es lo mismo, es como una energía que nos empuja y nos motiva y simplemente nos lleva a cumplir con todo aquello que nosotros deseamos o esperamos sobre nuestras vidas en algún momento. Víctor Frank citaba mucho a uno de sus filósofos, a uno de los filósofos llamado Friedrich Nietzsche. Decía que aquel que tiene un porqué es capaz de soportar cualquier cómo. Y él lo utilizaba mucho en el sentido de, en su propia experiencia, o sea, no, dentro de los campos de concentración, lo que equivale a una prisión, realmente no hay razones o motivos más allá de sobrevivir por los cuales una persona se aferraría a la vida. Incluso muchos prisioneros recurren al suicidio cuando se encuentran dentro de las cárceles o simplemente privados de la libertad, precisamente porque se acaban las posibilidades, ya no alcanzan a ver otras alternativas para su vida, simplemente se convierten a esta masa que tiene que continuar existiendo sin ninguna razón aparente y tiene que continuar siguiendo las órdenes de otras personas que probablemente son crueles y que no son considerados en cuanto a sus sentimientos. Porque al igual que un prisionero común y corriente de nuestros días, así le pasó a Víctor Frank, solamente que el crimen que Víctor Frank cometió era el de ser un hombre judío en aquella época, una época equivocada cuando era el auge del nazismo. Y era criminal simplemente haber nacido bajo la estrella de David. Entonces, imagínate todo eso. Cargar con esta situación a nivel de su experiencia, a nivel emocional, pues obviamente que eso fue demasiado drástico. Y él incluso relata que mientras estaba en los campos de concentración no tenía realmente motivo alguno por el cual continuar y sin embargo se continuaba aferrando porque lo que deseaba, lo que lo movía o motivaba para continuar con vida era el recuerdo de su mujer, de su esposa y también el de sus familiares, el deseo de volver a encontrarse con ellos. Entonces muchas veces nosotros no necesitamos como que tener algo así muy ordenado, algo planificado, sino el simple hecho de tener a alguien que nos importa puede llegar a ser suficiente para continuar adelante con nuestras vidas. Y también en ese sentido Víctor Frank lo utilizó como un refugio, el recuerdo, porque él no sabía si realmente iba a salir de ahí, él no sabía si iba a poder salir con vida siquiera, o si iba a llegar con vida al día siguiente, porque muchas veces su existencia dependía de la, ¿cómo decirlo?, de la amabilidad o de la consideración de aquellos que estaban a su alrededor, los guardias en este sentido. Y muchos de ellos habían sido elegidos exactamente por ser personas crueles. Entonces cualquier persona que cometiera algún tipo de error o accidente podía quedar a la merced de estas personas y terminar con su vida o acabar simplemente muriendo, porque la persona que estaba a cargo lo que consideraba inapropiado, pues ya era el fin, se acababa. Entonces él relata que en una ocasión simplemente se encontraba marchando junto con todo el grupo de prisioneros y de repente cayó y uno de los guardias llegó y lo comenzó a golpear hasta por simplemente sin agotarse, y él en un momento dado consideró el dejarse ahí, dejar que él lo golpeara hasta morir. Sin embargo, en ese momento recordó a su mujer y también se visualizó a sí mismo realizando una conferencia frente a una multitud de personas. Y el solo hecho de pensar de esa manera fue lo que logró que él recuperara la fuerza y siguiera adelante. Entonces, cuando incluso relata que cuando estaba enfermo, él se ponía a escribir su obra. Y esa era la manera en la que él lograba recuperar sus fuerzas para seguir adelante dentro de toda esta situación. Entonces, esta es la parte importante. Aunque no sepamos si vamos a lograrlo, aunque no tengamos la seguridad o la certeza de si lo que deseamos realmente se va a cumplir o no, el deseo mueve.
es lo que nos mueve. Y entonces hay que continuar siempre buscando algo que nos motive, el deseo de experimentar algo. Por ejemplo, para Víctor Frank fueron las ganas de encontrarse con su familia, con su esposa, y también el hecho de continuar trabajando, de continuar escribiendo y continuar compartiendo lo que él estaba descubriendo dentro de su propia experiencia, dentro de su propia vida en el campo de concentración. Ahí fíjate, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Bueno, dos cosas. Primero, mencionabas que cuando nosotros ya no tenemos un sentido de vida, por ejemplo, en el sentido de una persona en prisión, recurren al suicidio, ¿no? Justamente ayer celebrábamos o conmemorábamos más bien el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y justamente revisando unos mensajes que nos mandaban por ahí unos seguidores, me lanzaban la pregunta: ¿qué sucede cuando yo no tengo un sentido de vida? Y la pregunta era para el podcast de hoy, ¿no? ¿Qué sucede cuando no tengo un sentido de vida? Ahorita que nos platicabas un poco sobre la vida de Víctor Frank, nos decías que no es necesario tener ordenado todo, ¿no? No es como que yo tenga claro cuál es mi sentido de vida, porque claramente Víctor Frank, su sentido era su esposa, pero también su realización personal, también su dar el conocimiento. Entonces, podríamos decir que ahí oscilaba, ¿no? ¿Cómo le podríamos contestar a esta persona que nos hizo esta pregunta de qué pasa cuando no tengo un sentido de vida? Okay. Esa es una pregunta muy, muy profunda y al mismo tiempo la respuesta puede ser bastante sencilla, porque a veces las personas se complican demasiado la existencia con las expectativas. Las expectativas llevan a la exigencia o a la autoexigencia y eso provoca mucho estrés, mucha ansiedad. Claro. Y obviamente que eso priva a cualquier persona de la tranquilidad y se pierde del momento porque deja de vivir el presente y se va hacia un futuro o hacia un pasado. Hacia el pasado porque no quiero volver a revivir eso, hacia el futuro porque lo que quiero, pero no está aquí. Exacto, está es incierto, ¿no? Así es. Y como te comentaba, pues no es necesario tener todo ordenado. Es la parte más difícil o más complicada porque también influye mucho el hecho de cómo actualmente se nos enseña o lo que se nos enseña que es el éxito personal o a nivel de grupal, que es tener. Y si no tenemos, básicamente se nos dice tú no eres. ¿No eres exitoso? O simplemente no eres, no existes, no vales la pena. Y eso convierte o reduce el valor de una persona a lo material. Y eso como que priva de significado. Entonces Víctor Frank utiliza mucho este apartado o este aspecto del ser humano que es el aspecto espiritual. Pero no en un sentido religioso, sino en el sentido de una experiencia. Okay. Porque él también en el libro El hombre en busca de sentido, que es básicamente toda la redacción de su experiencia dentro del campo de concentración, describe un momento en el que él se encontraba sentado y de repente vio un atardecer. Y para él ese momento fue algo muy espiritual, sintió una plenitud increíble. Claro que fue un momento pasajero, pero fue un momento que lo marcó definitivamente y que en ese instante le hizo sentir que la vida valía la pena. Claro. Y tuvo otros instantes en los que, por ejemplo, me parece que también llegó a ver un ave, pero de esos cantores. Uh-huh. Y entonces, para él fue suficiente. O sea, ese tipo de situaciones o ese tipo de momentos eran suficientes para llenar su pecho, su corazón y continuar adelante. Entonces, para responder a esta pregunta, también hay que averiguar qué es lo que él espera o qué es lo que él quiere, él o ella quiere de sí mismo y qué tan dispuesto está a comprometerse no tanto hacia estas metas, sino con el presente, ya que también es justo y necesario que las personas se permitan sentir tranquilidad en sus vidas, porque de lo contrario nada puede funcionar o nada puede fluir de manera adecuada. Con tanto estrés, con tanta exigencia, dejamos pasar tantas cosas, pensando o ejemplificándolo.
un padre de familia que está obsesionado o cuya meta principal es obtener la cantidad de dinero suficiente para complacer o darle a su familia lo que necesita, y sin embargo, por estar trabajando todo el tiempo, se pierde del tiempo de, ¿cómo decirlo?, para pasar con su familia, con sus hijos. No sé si me estoy explicando. Sí, entiendo la parte, ¿no? De que a veces ir tras el sustento priva a sus hijos de su presencia, ¿no? Así es. Se priva de cumpleaños, se priva de momentos de plática, porque lo vemos, ¿no? Inclusive en la consulta. Es que le di todo, pero todo, ¿en qué sentido, no? Todo en el sentido material está bien, pero ¿qué pasó con el sentido de la escucha, en el sentido de la emoción, en el sentido del cobijo, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento nos damos cuenta de que realmente no lo dimos todo, ¿no? Ujú. Y hay algo importante que me gustaría tomar o mencionar, ¿no? Que el ser humano no nada más es en el sentido meramente fisiológico, ¿no? Porque a veces vemos, ¿no? A una persona que se viste bien, se ve bien, decimos, está bien, ¿no? No sabemos el trasfondo emocional que viene conllevando. Y entonces, en ese sentido, también nosotros tenemos que ser capaces de saber, ¿no? Echarnos un clavado y saber cómo estoy en mi aspecto emocional, cómo estoy en mi aspecto espiritual, quizás no religioso, pero sí en mi adentro, ¿no? Y por último, pues revisar cómo estoy en mi aspecto físico. Y llegar a ese punto en donde yo diga, ok, mi persona tiene en el aspecto físico, vamos a llamarle, el sentido de vida de verme bien, ¿no? En el aspecto intelectual, de quizás ir avanzando, teniendo más conocimiento. En el aspecto familiar, pues formar mi familia o darle a mi familia el cariño y el afecto. Entonces ya estamos hablando de que hay sentidos de vida particulares para cada aspecto, ¿no? Y fíjate, todo eso son expectativas precisamente. Y esas expectativas se pueden ir formando a partir de lo social, a partir de lo familiar, o sea, de lo que se nos enseña o de lo que se nos dice que es la vida, en qué consiste la vida, ¿no? O cómo debería de ser la vida para ser una buena vida. Si no cumples con alguno de estos puntos, entonces casi te dicen, pues no estás cumpliendo. Y en realidad, y aquí viene la parte subjetiva o la parte individual, es que todos nosotros tenemos la libertad para crear nuestras propias expectativas en cuanto a la vida. O sea, ¿cómo quiero yo que sea mi vida? Y eso también es sentido, porque es una responsabilidad y también un poder que nosotros ejercemos con nosotros mismos. Y eso es una experiencia que yo considero podría entrar en lo espiritual, precisamente porque es esta parte de la imaginación en donde nosotros, o simplemente existe el goce de imaginar cómo puede ser mi vida. Pero ahí viene la trampa, o sea, porque hay personas que se enganchan demasiado en visualizar hacia el futuro que se pierden nuevamente del presente. Y es ahí donde todo se construye. Y retomando el ejemplo del papá, no son únicamente los hijos quienes se pierden del papá, es el papá quien se pierde también de la experiencia de la convivencia con sus hijos. Y es algo ahí muy nutritivo, porque el trabajo, el desarrollo profesional, el éxito en los negocios, el reconocimiento de otras personas a nivel, insisto, profesional, se disfruta, pero hay algo que es muy personal o es pues simplemente el amor que uno llega a experimentar al estar con sus seres queridos. Esa situación vaya, para eso existe la poesía. Sí, pero es una experiencia que cualquiera de nosotros puede reconocer en un momento dado, o sea, cuando se enamora o simplemente cuando está con alguien que quiere, esa tranquilidad, esa satisfacción, esa sensación de seguridad no se puede reemplazar fácilmente. Y es por eso que las personas se esfuerzan y también experimentan un gran sufrimiento cuando se pierde. Entonces, de ahí que las personas lleguen a sentir que han perdido todo precisamente cuando pierden el amor o la figura de amor que puede ser un padre, una madre o una pareja. Ahí es donde, ¿y ahora qué hago con este vacío? ¿Cómo lo lleno? Y luego caen en el error clásico de, por ejemplo, las adicciones o conductas que son
Autolasivas, ¿no? Autolasivas precisamente o autodestructivas, como hay personas que entran al gimnasio pero no llegan a medir entre lo sano y lo que ya es una agresión hacia uno mismo. Exacto. Porque llegan a perder, no sé, tanta... O simplemente llegan a sacrificar o llegan a enfocarse tanto en eso que de alguna u otra forma llegan a descuidar la salud. Entonces, imagínate llegar a ese tipo de extremos. Sin querer uno se provoca o se lastima. se lastima sin darse cuenta. Y entonces es ahí donde también se tiene que examinar detenidamente a la persona, porque el resentimiento, el enojo, la frustración, todas estas experiencias del duelo ante lo que se perdió, es muy importante o se recomienda pues hablar precisamente con una persona que esté preparada para este tipo de situaciones. Yo creo que ahí algo importante es saber medir, ¿no? Y digo saber medir en el sentido de que a veces damos el todo y cuando nos llegamos al exceso, como en el caso del gimnasio, ¿no? Lo vemos bien, ¿no? Decimos, es una persona que está yendo al gimnasio por salud, pero el trasfondo no lo conocemos. Y me ha tocado personas que se esguinzan, ¿no? Se lastiman, se hieren, inclusive llegan a romper músculos, llegan a romper la espalda, ¿no? Por ese afán de querer soltar esa emoción que en su momento no pudieron gestionar. Otro tipo de conducta, por ejemplo, negativa, ¿no? Muy común, es hundirnos en las redes sociales, ¿no? Y creo que justamente ahí hablaríamos, o creo que se podría abrir otro tema, ¿no? Porque el tema de las redes sociales se ha convertido, si bien el objetivo era la comunicación, creo que ahorita se ha convertido como un catálogo, ¿no? Subo una foto para ver cuántos likes me dan, cuántos seguidores tengo, cuántas personas me siguen, cuántas personas me escuchan. Y cuando se vuelve ese mi sentido de vida y no alcanzo los likes, no alcanzo los seguidores que yo buscaba, truena, ¿no? Pero realmente cuántas de esas personas que están ahí o que tienen ese montón de seguidores son felices con lo que hacen, ¿no? Fíjate que esto que expones abre para una conversación bastante interesante, porque no hay que confundir el sentido de vida con algo como eso, que es más que nada una búsqueda de placer desmedido, porque claro que se siente muy bien el reconocimiento a través de algo que se puede medir, como la cantidad de likes que una persona recibe. Es una sensación, yo supongo, increíble, basta, no lo sé, así de que empodera a la persona. De éxito, ¿no? Claro. Entonces, ahí se va la persona persiguiendo. Es como el caballo que le pone la zanahoria justo en su frente y para y que va continúe corriendo, ¿no? corriendo, más nunca la alcanza. O sea, es como como dicen, un barril que no tiene fondo. Así pasa. Pero entonces, eso no lo considero yo sentido de vida. El sentido de vida no es algo fijo, es algo que va evolucionando, porque nosotros como seres humanos tampoco somos algo fijo. Crecemos. Estamos en constante cambio. Así es, vamos creciendo y vamos también transformándonos. Por ejemplo, lo que decíamos en nuestra infancia, que era, por decir, un dulce, un juguete, era para cualquiera lo máximo, era lo principal. Por decir, yo recuerdo que quería una consola de videojuegos y para mí eso era como que lo máximo, incluso ahorraba, o sea, allí enfocaba toda mi energía. Y en ese momento, en ese instante, para mí eso me daba sentido, porque me movía, me inspiraba, me hacía pensar en modos en cómo lograr alcanzar mi objetivo. Pero ya no es lo que yo busco en este momento. Entonces, si una persona está demasiado fijada en una sola cosa, no sé cuál sea, al grado en el que se puede describir o puede ajustarse a la descripción de una obsesión, hay que tener cuidado con eso, porque eso ya no es justo para la salud personal. Eso ya no puede ser una agresión incluso, porque una obsesión en ese sentido llega
a crear como muros alrededor de la persona, deja de ver otras posibilidades, otras alternativas y se pierde de muchas cosas. Y de repente ha pasado, he leído, he escuchado, he visto videos, mejor dicho, de personas que describen su propia experiencia, de cómo de repente un día abren los ojos y se dan cuenta de que el tiempo ya pasó, ya no son jóvenes y todo lo que de algún momento dado habían pues hecho a un lado, como la expectativa o el deseo de tener una pareja, conocer a alguien, de repente se les presenta como algo todavía más difícil, porque ya no tienen la confianza, o sea, se miran en el espejo, ya cambiaron un montón y ahora ¿cómo le hago? Entonces, Brincaron, ¿no? sí, claro, como que brincaron en el Sí, tiempo. en el tiempo. Y fíjate que ahorita que mencionas eso, recuerdo, ¿no? Que muchas veces me han platicado esas situaciones. Es que no sé en qué momento llegué hasta acá, ¿no? Y la pregunta que les hago generalmente, bueno, ¿y entonces ese tiempo cómo lo viviste? Y la respuesta es, pues no sé, creo que algunos me han dicho, no, lo viví en modo automático. O sea, pasó. Y otros un poquito más eh, conscientes me dicen, pues creo que no lo viví. Y creo que es justo ahí el punto que ahorita nos mencionabas, ¿no? Vivir el aquí y el ahora. Porque a veces somos personas que nos quedamos atrás y vivimos en el pasado, ¿no? El problema de vivir en el pasado es de que no dejamos que nos enseñe, porque cuando algo nos enseña, ok, lo asumimos, ya nos enseñó lo que teníamos que aprender y lo dejamos soltar, ¿no? Lo dejamos fluir. Pero cuando no dejamos que nos enseñe, lo vamos jalando, ¿no? Y lo vamos trayendo por todos lados. Y otros vivimos en el futuro, en la angustia, en la ansiedad, en la desesperación de querer alcanzar algo. Y pasa como cuando éramos niños, ¿no? Alcanzamos el videojuego, lo jugamos 2, 3 veces y ya cambió, ¿no? Pero el proceso no lo disfrutamos, ¿no? Mira, ahí lo que estabas describiendo me recordó mucho a las etapas del duelo. Y a esto puedo agregar que nosotros en nuestra vida muchas veces vamos a experimentar la pérdida de ilusiones, de trabajos, de cosas, fantasías, o sea, estamos en constante procesos como de pérdida. ¿Cuál es la gran diferencia entre una pérdida así que se sufre, una pérdida que pues ni siquiera la notamos? Por ejemplo, la tecnología, los videojuegos, por decir algo, o los teléfonos celulares. ¿Por qué eso no se siente como una pérdida tan grave? Porque siempre hay algo que al instante se puede reemplazar. Hay personas que ahorran para el nuevo celular, más no es como que sientan esta pérdida del antiguo celular, porque cuando compran el nuevo ya está Ya reemplazó. actualizado, con muchas mejoras, o sea, no se siente tanto la pérdida del otro, a pesar de que compartimos con este objeto no sé cuántas experiencias, cuántos momentos. Y tal vez hay personas, no sé si te ha tocado, no, yo tenía un Motorola tal, un Nokia sí. tal, que a veces lo recuerdan con cierta nostalgia, pero no es como que una nostalgia que se sufra. Más bien es una nostalgia que disfrutan, ¿no? Ándale, ahí es como tú mencionabas, esta parte que en lugar de hacernos sufrir como que nos alimenta, nos hace crecer o simplemente se experimenta con cierto regocijo, ¿no? De rememorar toda esta situación. Pero también es importante a todo esto aprender a perder, porque nosotros muchas veces no sabemos perder. Sí, van. Y es por eso que sufrimos así cantidades desmesuradas y de angustia, como lo mencionabas. Y también esta otra parte en la que muchas veces nos aferramos a querer volver a revivir algo, como si fuese posible, como si fuésemos o estuviéramos dotados de poderes para volver a reconstruir la situación, volver a traer a la persona y que todo vuelva a ser como era antes. Y tal cual, ¿no? Así es, y eso no es posible, eso no es humanamente posible, porque como te mencionaba, todos nosotros estamos en un proceso de constante cambio. Por ejemplo, una relación que termina, pero lo vuelven a intentar, ya no vuelve a ser la misma de antes, porque ahí las personas cambian gracias a las experiencias que van desarrollando o teniendo a lo largo de su camino. Una ruptura definitivamente provoca algo, cambia sentimientos, emociones, pensamientos, la perspectiva, la percepción,
muchas veces las personas entran en situaciones pensando que no va a acabar o simplemente no piensan en el final o la posibilidad de que pueda finalizar o pueda cambiar. Y cuando se topan con la primera dificultad, ¿qué es esto? ¿Cómo le hago? Sí. Y fíjate que retomando nuevamente a Víctor Frank en su libro de Metamorfosis, podemos ver precisamente este cambio, ¿no? Que es un constante ir evolucionando. Pero también hay muchas veces en que las personas, o vamos a llamarle como seres humanos, no estamos dispuestos al cambio, ¿no? Nos aterra el cambio, nos da miedo. Y es cuando escuchamos, es que yo pensé que cuando regresáramos iba a ser lo mismo, ¿no? Es que yo creí que la relación con mis papás iba a ser igual. Es que yo soñaba con que todo iba a estar tal y cual, ¿no? Como la canción, como cuando estabas tú, ¿no? Y resulta que no. Así es, y eso es lo más desesperante, creo yo, pero en sí, luego lo sabes, lo típico es que las personas buscan a quien culpar. Ah, Al destino, a Dios, a las personas, a ellos mismos. Buscan dónde depositar esta angustia. ¿Qué es realmente eso? ¿Es angustia? ¿Es miedo? Lo que mencionabas. Porque no lo quiero sentir, no quiero reconocer esta sensación. no quiero que sea mío. Exacto, no quiero esto. Y desafortunadamente, pues la vida no nos pregunta, ¿No? no nos da alternativa. Nosotros no tenemos ese lujo de evitar el dolor. Es algo que tenemos que aprender a aceptar como parte de. El solo hecho de que existimos, vivimos y sentimos nos da la oportunidad de experimentar todo tipo de emociones, sensaciones y experiencias. Pero claro que nosotros tenemos o tendemos a enfocarnos únicamente en lo que nos hace sentir bien y hacemos a un lado todo aquello que es parte también de la vida, como el dolor. Pero así es esto, o sea, y esa es la parte, creo, más nutritiva en cuanto a cualquier persona que se permita leer a Víctor Frank, que él le da un lugar esencial al sufrimiento, porque gracias al sufrimiento es que muchas personas logran descubrir su potencial, y eso cuando menos lo esperan. Por ejemplo, de una ruptura, de una decepción, ¿quién sabe qué puede surgir? Puede surgir la inspiración, puede surgir también la motivación para salir adelante. Una persona que se lanza a hacer su negocio y que desafortunadamente no funciona, ahí tiene dos caminos o dos posibilidades: o se hunde o renace de ello, lo vuelve a intentar junto con la experiencia de lo que tuvo hace unos momentos, del fracaso. ¿Qué es lo que puedo hacer mejor? Y aquí es la parte interesante, que no hay que permitirnos ser prisioneros del arrepentimiento o de la culpa, porque una vez que caemos en ese juego, muy difícil salir por cuenta propia. O sea, se requiere de mucha voluntad y más que nada de esta capacidad para perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces somos demasiado exigentes y demasiado duros, inflexibles. No nos permitimos considerar otras posibilidades u otros sentimientos, o como de, pues sí, falló, fracasó, pero no es tu culpa. Y a veces eso también es importante considerarlo, que creemos que todo recae sobre uno mismo, en el Sí. yo, cuando en realidad hay toda una variedad de circunstancias alrededor que influyen en nuestros planes o en lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, las otras personas también son capaces de tener planes. ¿Y qué pasa cuando sus planes no se alinean con lo que nosotros queremos? Pues obviamente que el camino se va a separar. Ellos van a tomar su camino y nosotros vamos a seguir en el nuestro. Y eso también puede sentirse como un fracaso, puede sentirse como una decepción. Pero el encerrarnos en nosotros mismos y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, pues eso es un abismo de nunca acabar. Y justamente ahí has tocado un punto bien importante, ¿no? Cuando nos sumergimos en ese abismo, creemos que todo gira en torno a mi culpa y no somos capaces de perdonarnos, ¿no? Es la primera parte. Y al no perdonarme, nos volvemos incapaces también para experimentar nuevas glorias, ¿no? Nuevas acciones que nos generen paz, tranquilidad, felicidad, ¿no? Que cuando llega el momento de experimentarlo, las negamos, ¿no? No, es que no me la merezco. Yo soy una persona mala, yo soy una persona, etcétera, etcétera. No me merezco esto bueno que me está pasando en mi vida. Espérate, no todo
es malo en ti, ¿no? Así como no hay una persona buena, no hay una persona mala, ¿no? Y el volvernos duros, el volvernos ásperos con nosotros mismos, no nos damos cuenta que de alguna forma también alejamos a los demás, ¿no? Porque cuando el perdón no llega a mí mismo, soy incapaz también de perdonar. Y en esa incapacidad de poder perdonar y perdonar, vamos bloqueando, ¿no?, estas relaciones humanas que deberían de ser buenas. Son necesarias las relaciones humanas, todos necesitamos de ese contacto y de la mirada del otro, porque sin el otro nosotros simplemente dejamos de existir, necesitamos de ese reconocimiento, necesitamos de esa convivencia con el otro. Y también esta parte que tú describías, siento yo que entra como en el aspecto de la depresión, pero también está la otra que es la rabia total, que pasa lo mismo, o sea, está una persona tan enojada que obviamente todos a su alrededor se van alejando, porque ¿quién quiere convivir con alguien que lo único que hace es lastimar? Exacto. E incluso las personas con la mayor o una paciencia enorme, tarde o temprano se cansan, porque o se frustran simplemente, a pesar de que puedan amar inmensamente a esta persona, si él o ella no se permite abrirse al amor o a la escucha o al habla de la otra persona, no hay posibilidad de salir de esta situación, no hay posibilidad de mejorar, no hay posibilidad de evolucionar. Ahora, si recuerdo bien, hiciste una pregunta muy importante: ¿qué hacer cuando ya no hay sentido, no? Sí, es igual una pregunta que nos mandaron. Pues lo importante en ese caso es no detenerse, no hay que dejar de desear. Y es la parte que hay que, vuelvo a insistir, hay que examinar detenidamente con precisamente cada persona que hace esta propuesta o que lanza esta pregunta: ¿qué hago cuando ya no tengo sentido? Porque hay que examinar o ver qué hay en su vida. Porque las personas desafortunadamente se convierten en ciegos cuando hacen esta pregunta. Consideran que ya no tienen ninguna posibilidad u otra alternativa, pero siempre hay posibilidad. Mientras tengamos nosotros vida, mientras existamos, siempre va a haber posibilidad de construir algo nuevo o de tener algo nuevo. Pensemos en todas las personas que por accidentes han perdido capacidades, decir la de caminar, el movimiento, han perdido literalmente partes de su cuerpo, y también es un duelo, es un proceso difícil. Claro. El hecho de ya no ser quien era yo antes, o sea, literalmente perdí una parte de mí y ya no soy yo, ya no estoy completo. Entonces, imagínate ese proceso interno de las personas y que aún así siguen adelante. Entonces, pensando en esta situación y aplicándolo, que no literalmente pierden algo físico, sí pierden algo psicológico, sí pierden algo emocional, pero eso no quiere decir que no sea posible construirse nuevamente o recuperar o simplemente integrar algo distinto a nuestras vidas, así como pueden poner prótesis a una persona emocionalmente o psicológicamente, veámoslo así, también podemos implementar prótesis. Ajá, o sea, nuevos deseos, nuevas metas, nuevos objetivos. Lo importante es que la persona se lo permita, porque no hay fuerza externa que pueda obligar a alguien a decir: mira, te pongo esto, y puede ser muy bonito, puede ser muy, muy fregón, muy chido, pero si la persona que nos está escuchando no tiene esa apertura, pues para él no existe, no hay posibilidad. Y entonces es únicamente algo que le corresponde a él o a ella. Es una responsabilidad que tiene que asumir, porque su vida o nuestras vidas individuales son nuestra responsabilidad. Y esa es la parte más importante que también presenta Víctor Frank, el aspecto de la responsabilidad. Y él hace esta interesante propuesta de que en un momento dado no somos nosotros quienes cuestionamos a la vida de qué quieres, sino que es la vida la que nos cuestiona a nosotros y nos pregunta a ella misma: ¿qué es lo que tú quieres? Porque la vida es amplia, es vasta y nos presenta con un montón de posibilidades. Es una gama inmensa, ¿no? Así es, pero somos nosotros quienes tenemos que elegir un camino de entre todo lo que hay. No, continúa. Y sí, es que ya se me quedó. Es que ahorita que platicabas de la vida y los vastos caminos que presentan, venía
a mis recuerdos una plática que tuve con un señor, ¿no? Ya una persona de la tercera edad, y me decía: Carlos, hoy me despierto en las mañanas y no me reconozco. Y dice: bueno, ¿por qué? No me reconozco porque primero no soy ese que veo en el espejo, ¿no? Ok, se me veo acabado, me veo mal. Pero él mismo me decía: pero sé que el proceso que me trajo hasta aquí, logré ver crecer a mis hijos, darles una carrera, hacer feliz a mi esposa, conocer muchos lugares, salir, viajar. Y me dice: entonces me doy cuenta que el que está en el espejo es una persona de éxito, es una persona que logró su meta. Y le decía: ok, ¿logró su meta? Me decía: sí. Y bueno, sigue logrando, porque me decía él: todavía tengo cosas por cumplir. Estamos hablando de un señor de 80 y tantos años de edad, ¿no? Y me decía: y todavía tengo cosas por cumplir. Y ahorita que me decías esta parte, recapitulo, porque él me decía: es que la vida no se me ha acabado. El hecho de que ahorita no pueda caminar no significa que no pueda bailar. Y en ese momento me cayó así como un balde de agua, ¿no? Porque, o sea, está en silla de ruedas, ¿cómo vas a bailar? Y se empezó a reír y me dice: porque yo todavía pongo música y en mi mente estoy bailando. Y me regresa esa felicidad, me regresa ese gusto, ese gozo. Dice que aunque ya no tengo mi pierna, dice, yo muevo mi muñón. Y me enseñaba, ¿no? Y yo dije: caramba, el Señor ha entendido el sentido de vida, ¿no? Y ahorita que me decías que la vida nos presenta una vasta gama de motivos por los cuales vivir, a veces nos enfocamos más en los motivos por los cuales no vivir, ¿no? Y que son muy pequeños, se reduce bastante. Y yo le decía a este señor: wow, debería de darnos Una lección. Una lección, ¿no? Sí. Porque me dice: todavía tengo muchas cosas que hacer. Dije: pues adelante, ¿no? Y fíjate que lo que él describe me parece muy, muy importante, ya que hay un espacio, y esto cualquiera necesita saberlo, en nuestro interior que nadie puede tocar. Y es un espacio en el que solamente estamos nosotros con nosotros mismos. Y ese lugar es como un espacio infinito. Por ejemplo, lo que mencionabas, que él bailaba en su interior. Cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo, gozamos o tenemos esta libertad interior. Lo importante es reconocerlo y utilizarlo de una manera apropiada, sana y responsable, porque también ese espacio puede funcionar como algo en nuestra contra. Es el mismo espacio en donde nosotros nos vamos a torturar. Sin querer lo convertimos en un infierno. Y hay personas que precisamente no soportan la soledad por eso mismo. Por esa situación. Porque en la soledad, literal, la única persona que está con nosotros mismos es uno mismo. Somos nosotros mismos. Y nos acompaña lo que tenemos dentro de nosotros. Y si lo que hay dentro de nosotros es tristeza, arrepentimiento, rabia, ¿qué va a haber ahí? Pues solamente un infierno, y nadie quiere eso. Y desafortunadamente eso es lo que lleva a muchas personas a tomar malas decisiones con sus vidas. Las lleva a tomar alcohol, drogas, otro tipo de cosas, precisamente para tratar de evitar o evadir esta situación interna de la culpa, que es tan insoportable que prefiero evadirla a través de otra cosa, sea lo que sea, o relaciones simplemente, o el sexo desmedido, pero sin asumir la conciencia o la responsabilidad, porque todo eso también abre otras posibilidades. La posibilidad de enfermar, la posibilidad de deteriorar la salud física y también la salud mental y emocional. Exponernos a todas estas situaciones de riesgo es peligroso, pero si la persona no se enfoca en conservar la vida, sino al contrario, en acabar con la vida, pues obviamente que lo único que hay es: me voy a lo que voy a acabar y ya. Acabar. Así es. Entonces, aquí es importante que cada persona se examine a sí misma y también descubra estas posibilidades en su interior. Y una parte que creo que es muy importante es la de la escucha, porque constantemente en nuestro interior nos
nos dice lo que tenemos que hacer o nos dice lo que necesitamos, pero a veces llega a ser tan intenso que lo confundimos con cualquier otra cosa, o simplemente nos vamos como corriendo no sé, a perseguir lo que creemos que queremos y no es así. Por decir que lo que te comentaba desde un principio, una persona que cree que lo que quiere o necesita en un momento es el éxito laboral o profesional y pierde de vista otras tantas cosas que estaban en el camino, como lo describías tú. Y entonces cuando lo logra, dice, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí, no? Sí, ¿y ahora para dónde voy o para dónde jalo? Entonces, también, y no es que esté mal perseguir este tipo de metas, pero hay que hacerlo de manera mesurada, porque es lo mismo que con la comida. Sí. Cuando si lo comes demasiado rápido, no vas a disfrutar de cada sabor. Lo mismo ocurre con nuestras metas, lo mismo ocurre con nuestras motivaciones, con la voluntad. Cuando nos movemos tenemos que aprender también a movernos y cómo nos movemos, o de lo contrario corremos el riesgo de cometer graves errores. ¿Qué te parece? Me parece muy, muy interesante, muy llenador. Y por ahí, bueno, pues me gustaría ir cerrando con unos puntos esenciales. El principal, hay algo que un filósofo escribió por ahí de los años 2006, que hablaba sobre la sociedad líquida. Una sociedad que va en constante corriente y cauce, pero no tiene un objetivo final, ¿no? Y ese, por ahí podríamos tener otro tema de Sí. conversación. Con lo que me gustaría ir puntualizando y cerrando es, Dani, ¿qué recomendaciones nos podrías hacer si yo quiero conocer hoy mi sentido de vida? Lo más importante, creo, es, como te mencionaba, la escucha. No es únicamente, o no me refiero así a la escucha que yo tengo de ti, sino el poner atención a uno mismo, aprender a escuchar lo que estoy sintiendo y aprender a escuchar también mis pensamientos, porque eso a veces es lo que obstaculiza o bloquea precisamente el desarrollo, ¿cómo decirlo?, la fluidez de todo lo que puede ocurrir dentro de uno mismo. Y obviamente que nosotros como seres humanos siempre estamos en una constante búsqueda, en algo que no se detiene, porque mientras tengamos vida siempre vamos a querer algo. Entonces hay que poner atención al deseo, a nuestro deseo. Por ejemplo, una persona puede desear, y esto es válido, un día te levantas y tienes ganas de comerte un pastel o tienes ganas de, hoy voy a comer una pizza. Ya desde ahí hay sentido. Hay sentido. Eso mueve a la persona, porque para comer algo que te gusta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que tener dinero, y para tener dinero, ¿qué tienes que hacer? Trabajar, ¿no? Así es. Y todo este tipo de cosas, o sea, y pues luego tal pastel o un pastel en específico, una pizza en específico, un platillo X en específico, tal restaurante, tal lugar, o puede ser tal ciudad. Todo Exacto. eso implica muchas cosas. Por ejemplo, si tal platillo que me gusta está en tal lugar, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Pues Planear un viaje, planear ¿no? un viaje, pero también ahorrar. O sea, implica Sí. muchas cosas. Y eso ya mueve a la persona. O para decir, no sé, me quiero ir de excursión al Pico de Orizaba, ¿qué tengo que hacer? Pues también hay que planificar, tengo que ahorrar, o sea, tengo que moverme, tengo que vivir. Entonces, eso ya implica sentido, desde lo más pequeño hasta lo más grande, no importa. Todo eso es válido, y eso es lo triste, lo desafortunado, que las personas, y yo también he cometido este error, invalidan las cosas pequeñas por creer que no son como las cosas grandes. Pero en realidad es válido. Si te mueves y te saca de este lugar, es válido, existe. Está cumpliendo su función. Así es. Por ejemplo, la depresión es que aunque a veces tengas antojo o ganas de algo, que por decir una pizza, o simplemente salir de la habitación para tomar no sé, un vaso de jugo de manzana, que me gusta mucho, por decir, la depresión implica eso, precisamente, que no, mejor no, ya no, aquí me quedo. Es esa falta de deseo, esa falta de sentido. Pero esa persona está ahí con vida y lo siente.
lo sabe, lo desea. Lo importante aquí es a quién voy a escuchar o a quién voy a elegir. Por ejemplo, a la tristeza o esta otra parte de mí que me invita a moverme, que me invita a salir. Y aunque es difícil, aunque cuesta mucho trabajo, porque la depresión se puede sentir como una montaña encima del cuerpo, encima de la mente, Ujú. lo importante es simplemente elegir. Y eso fue lo que hizo Víctor Frank, porque aunque no había manzanas, no había cosas deliciosas dentro del campo de concentración, y ese no era su enfoque, él deseaba poder estar frente a un público exponiendo su trabajo, y para él era suficiente en ese momento, lo motivaba a salir de su, no recuerdo cómo se llamaban estos lugares donde ellos dormían, pero eran lugares donde estaban todos amontonados, y simplemente iba a hacer fila para que le sirvieran la sopa toda fría, toda fea, llena de quién sabe qué cosas, para continuar con vida, para comer, porque él buscaba simplemente salir de ahí, y ese era su objetivo, o tal vez también llegar al día siguiente. Y a veces eso también es válido. No hay personas que necesiten tener bien construido todo este escenario increíble de sus vidas, de que voy a tener tal cosa, una casa en tal lugar, una casa magnífica, Ajá. sino simplemente el decir, con que me llegue al día siguiente ya con eso me basta, es válido también. Entonces, creo que esta es la manera en la que respondo a esa pregunta. Con un deseo basta, aunque sea pequeño, es suficiente para empezar. Mientras te mueva, ya estás logrando algo. Excelente, Dani. Pues de verdad te agradezco mucho el tiempo, ¿no? Y la oportunidad que te das para platicar con nosotros, porque este tema del sentido de vida causó revuelo en YouTube. Inclusive por ahí voy a empezar a fraccionarlo para subirlo a TikTok y en Reels, ¿no? Porque justamente creo que hoy o este 2023 ha sido un año de cambios, de muchos procesos, ¿no? Vamos saliendo de una pandemia que causó muchos estragos, vamos entrando en un proceso quizás económico un poco duro, y el tener el más mínimo sueño es importante, ¿no? El más mínimo sentido de vida es importante. Pues quisiéramos seguir platicando, ¿no? Pero desgraciadamente el tiempo ya se nos va cortando. Ya nada más me gustaría que nos repitieras en dónde te podemos localizar, si por ahí alguien quiere alguna consulta, si alguien tiene por ahí esta necesidad de encontrar su motivo de vida, ¿dónde te podría localizar? Sí, claro. El consultorio en el que me encuentro trabajando se encuentra en la colonia de Tepeyac, en la calle Emiliano Zapata, y con gusto les puedo agendar citas. Se pueden comunicar al 782-109-8806, que es mi número telefónico personal, y cualquier situación, pues a ese número estoy disponible. Se comunican, nos programamos y ahí empezamos. Perfecto, Dani. Pues te agradezco mucho. Un gustazo nuevamente que estés aquí con nosotros. Y a ustedes que nos estuvieron viendo, pues igual les agradecemos mucho. Si por ahí consideras que tienes algún conocido o alguien que le haga falta, pues este podcast, este video, compárteselo, ¿no? Y nos vemos hasta la próxima.